Así es. Qué bonito tema, Moni. Psicología, 100%. Psicología, ¿no? A través del comportamiento. Y siempre iniciamos así como que con una pregunta de reflexión, pero en esta ocasión como que ya es directo, es descubrir el talento a través del comportamiento. Ujú. Imagínate, descubrir el talento a través del comportamiento. ¿No te ha pasado, Moni, esas veces en que en las organizaciones ves gente talentosa, pero está así como que no tomada en cuenta, en un rincón, nadie la pela, pero es muy bueno en lo que Ujú, hace o incluso tiene otros talentos que no son vistos y no es ujú. aprovechada esa persona y termina por irse? ¿Te ha Así pasado? es. ¿Lo has visto? Sí, ¿Te han por contado? supuesto. Un amigo me contó que tuvo una Ajá, experiencia. Sí, me parece que esta situación, ¿no?, en todas las empresas se vive y no es que sea una situación tal vez que se pase desapercibida desde la perspectiva de recursos humanos. A veces nos adecuamos a las necesidades y a las herramientas que la misma empresa te da para poder evaluar al talento. sí. Y cuando a veces no tenemos los recursos económicos para poder implementar otras formas de evaluar, pues nos vamos acostumbrando al mismo ritmo, a lo que ya conoces, a lo que ya dominas y caes en esa fase de confort donde dices, bueno, ¿para qué lo hago? ¿Qué Mm, caso tiene que finalmente me emocione por hacer algo diferente si no lo van a tomar en cuenta? Entonces hay una desmotivación. Y por eso es tan importante esta herramienta del assessment, porque puedes generar una evaluación diferente a partir justamente de recursos mínimos. Incluso me atrevería a pensar, Os, que podríamos motivar el mismo reciclaje de recursos. A veces tenemos en capacitación tantas cosas que ocupamos en los cursos y en los talleres que a veces se ocupan una sola vez y ya sí, no los vuelves a tocar. sí. Entonces, hay muchas cosas que podrías tomar en consideración y de ahí armar un pequeño kit de evaluación para justamente llegar Ujú. a un punto interesante de evaluación y aprovechar el talento, como bien comentas, de gente que de pronto ya tiene mucho tiempo en la empresa, conoce la empresa, pero también conoce procesos, conoce políticas, conoce cómo hacer mejor el trabajo. Así es. Entonces, sí, sí sucede y me parece que en algún momento todos hemos tenido esta experiencia donde te sientes un talento desperdiciado. O sea, dices, quiero crecer, pero no hay esta oportunidad de ir a ese eslabón siguiente. Y hablamos de crecer, Os, no solamente hacia arriba, a veces pensamos que el crecimiento es solamente en posición de mando, y no es así. Vertical. Ujú. También podemos crecer en función justamente de iguales o de otras áreas que nos pueden dar aprendizaje y en las cuales podemos contribuir. Así es que eso es sumamente importante. Se me hace muy buena idea esto que dices de vaciar la bodega. De hecho, yo he sentado en la bodega y sí, cierto, hay tantos recursos ahí que te pueden servir para armar tipos de evaluaciones experimentales psicológicas. Digo, no es nada más así de, ay, pues se me ocurrió. No, no, no. Debe tener un método, debe tener una línea, un propósito, bien armado, ¿no? Bien armado para Así que es, tenga un impacto en la organización, ¿no? Porque si no, pues no se aprovechan esos recursos que estamos exacto. haciendo, Todo ¿no? debe de ser enfocado, alineado para buscar el resultado o conseguir el resultado que estamos buscando. Pues dijiste la palabra clave, Assessment Center. ¿Qué es esto de la técnica de Assessment Center? Lo voy a leer tal cual está acá, Moni. Herramienta que mide comportamientos, habilidades, destrezas y conductas determinadas que evidencian las competencias conductuales que posee una persona. Simula pruebas donde los candidatos actúan de la forma que más se asemeje a la situación presentada. Es decir, estamos hablando de acción, cámara, acción, ¿no? Evaluar
cómo se comportan las personas en ciertos ambientes, en este caso controlados, ¿cierto? O sea, es decir, Así es. es una simulación de alguna manera, sí, lo más acercado o lo más cerca a la realidad de la empresa, y bueno, pues nos va a ayudar a inferir el comportamiento gracias a este tipo de evaluación. Entonces, ¿qué es? Evaluar habilidades y destrezas y conductas. ¿Ok? Ok. Ahora, un poquito de la historia del assessment es interesante. Surgió en la Segunda Guerra Mundial en el ejército nazi. Ahí pues ellos hacían ya este tipo de evaluaciones conductuales para seleccionar a altos mandos en el ejército nazi. Los ejércitos de élite de Hitler los seleccionaban por medio de esta técnica. Ya nació en aquellos tiempos, en 1940, 43, 44 aproximadamente. Y bueno, pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial, gracias a que Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética toman el país, pues tienen acceso a esta información, a esos archivos. Y Inglaterra empieza a utilizar esa información para hacer lo mismo, para empezar a reclutar y seleccionar en su ejército, ya posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero para hacer lo mismo, para hacer selección de altos mandos. Luego en Estados Unidos, ya digamos que de manera ya formal en la industria, en las empresas, AT&T es que en el 56 empieza a aprovechar todo este conocimiento, toda esta técnica para apoyar la selección de gerentes, es decir, niveles gerenciales y trabajar con ellos, gente de primer ingreso. En el 75, en la UNAM, ya hablando de México, pues se da una conferencia, el profesor Jaime García Méndez, y crea muchísimo interés en la Facultad de Administración y de Psicología, crea mucho interés este tema, entonces empieza a fomentar en el medio docente, a conocer mucho más la técnica. Y ya para los años 80, pues ya en las empresas se empezó a tener mucho auge. IBM fue una de las primeras empresas que lo empezó a manejar, Grupo Monterrey, Vancomer, Coca-Cola, FEMSA, Ericsson, ADO, Cepomex, etcétera, etcétera. Son empresas que actualmente todavía lo siguen utilizando. Obviamente, pues ha evolucionado ya desde entonces. La técnica se ha depurado muchísimo. Ahora ya hay empresas que dan el servicio para hacer este tipo de evaluación. Digo, nosotros también lo hemos hecho y es muy, pero muy, muy interesante. Entonces, al día de hoy ya se reconoce como una de las principales metodologías integrales, porque no solamente no se queda nada más en los psicométricos, sino que ya va mucho más allá, y pues es una de las evaluaciones o técnicas más efectivas para evaluar y seleccionar personal. Ok, ahora, ¿cuándo se recomienda hablando del ámbito laboral? Pues se recomienda cuando vas a tener selección de personal, cuando estás seleccionando niveles, sobre todo niveles ejecutivos, gente que va a tener personal a su cargo. Hablamos de supervisores, coordinadores, gerentes, directores, ¿sí? Se recomienda muchísimo, muchísimo esta técnica. También cuando ya tienes tu programa de desarrollo organizacional para promocionar al personal, una manera de dar la oportunidad de que participen, pues es por medio, de que participen en las promociones, pues es por medio de este tipo de evaluación. Y también ya la misma técnica por sí sola ya funciona como una actividad de detección de necesidades de capacitación, porque ahí te vas a dar cuenta de los niveles de dominio de la competencia de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, y vas a darte cuenta pues qué tanto les falta, haces un gap, un punto en donde lo estás evaluando y a dónde quieres llevarlos o llegar, y para ello tienes que implementar cursos de capacitación. Entonces sirve como detección de necesidades de capacitación. Y también se da mucho cuando hay fusión de empresas, ahora que sucede esto de que, bueno, ya escuchamos por ahí, Bimbo ya compró a la empresa, tal, hay una fusión de empresas y como se tienen que adaptar a esa nueva estructura, se hace
este tipo de evaluaciones justo para medir ese gap, para medir en dónde estamos recibiendo a la gente que se va a integrar, para armarles un programa de capacitación, ¿no? Ujú. Eso es muy bueno. Entonces, al final, pues estas empresas que se fusionan se hacen más fuertes gracias a este tipo de evaluaciones. ¿Cuáles Así son los es. beneficios? Son muchos, muchos beneficios, pero bueno, aquí vamos a mencionar principalmente tres, que es la fortaleza en cuanto al proceso de selección y promoción interna, porque es muy transparente. Es decir, recursos humanos tiene mucha fuerza con ese tipo de evaluaciones porque su selección la hace más detallada. No solamente se queda en la entrevista, no solamente se queda en los psicométricos, que es un mapa, es un muy buen mapa, sino que lo confirma por medio del comportamiento en un ambiente controlado, en un ambiente simulado. Eso es muy, muy bueno, te da muchísima información. Eh, Ujú. Desarrollo del personal estratégico, sí, definitivamente, gracias a estas evaluaciones, pues tú ya vas a poder capacitar mucho mejor a la gente que ya tienes dentro. Creo que es el caso que decíamos del chico que está en un rinconcito que es abandonado. Sácalo de ese rinconcito, mételo a un assessment center, confirma las competencias que tú has visto que tiene y mide qué tanto es su gap y determina hacia dónde lo puedes llevar, pero no lo dejes ahí en ese rincón, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que con este tipo de evaluaciones la gente se motiva, los empleados se motivan, los empleados conocen el proceso, conocen la política y quieren participar. ¿Esto qué hace? Ujú. Pues es un ambiente laboral favorable. No, Moni, tú que lo has vivido en diferentes empresas. ¿Mm? Así es, así es. Y justamente de lo que se trata es de que veamos el Assessment Center como una técnica que nos va a permitir detectar las competencias, las habilidades, el talento de los mandos, como bien decía Oz, de los coordinadores, supervisores, gerentes, subdirectores o directores. Entonces, realmente es una herramienta que te permite observar el comportamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos una entrevista en reclutamiento, hacemos una entrevista por competencias muy enfocada a validar el conocimiento, la experiencia, cómo resuelves las situaciones, cómo te enfrentas a ciertos contextos y eso le da al reclutador un panorama de cómo te desenvuelves. Pero cuando tú estás participando en un assessment, es súper importante que finalmente te des la oportunidad de mostrar tu talento, porque ahora sí que serían tus 5 minutos de fama Sí, para que justamente se marque la diferencia, ¿no? Entre tú y los otros candidatos. Entonces, realmente es una herramienta muy favorable. En lo personal, hay experiencias muy interesantes en la aplicación del assessment, donde justamente puedes observar esos comportamientos que estás deseando o también observar comportamientos que ni siquiera habías pensado que ciertas personas tenían. cierto. Entonces es un descubrimiento maravilloso en función del cómo hacer que las cosas funcionen mejor en la organización. Y justamente el poder aplicar el Assessment Center en el reclutamiento es la atracción del talento y confirmar que el comportamiento, la forma en cómo te desenvuelves va a empatar con la cultura de la organización. Porque si el candidato empata con la cultura, seguramente va a permanecer mucho tiempo. Y ya desde ahí tú puedes garantizar que es un reclutamiento efectivo. Y la otra parte, Os, que me parece muy valiosa es que en algunas ocasiones, cuando estamos ya en esta parte del assessment, se hace una evaluación ya desde el saludo. Sí, Eso es súper importante. La forma en cómo, bueno, ahora con la nueva normalidad, seguramente cambia el protocolo, ¿verdad? Pero anteriormente, desde que saludas, tomas la mano del ejecutivo de atracción de talento, desde ahí ya te comienza a evaluar, ¿no? Entonces, es bien importante que siempre que vayamos a una entrevista estemos muy seguros
del paso que vamos a dar y que estamos convencidos de que tenemos talentos que pueden ayudar mucho y contribuir a la organización en la que estamos pues participando en un puesto. Sí, sí, definitivamente tienes toda la razón, porque hablamos del Assessment Center y lo estamos enfocando ahorita al trabajo que hace Recursos Humanos, pero nosotros mismos de Recursos Humanos hemos participado en alguna evaluación de Assessment Center, pues como candidatos. Y la gente podría decir, nah, pues ya se la saben, ya saben las respuestas. No. No, eso no La es verdad, no lo gente, puedes manipular. exacto, la gente cree a veces que nosotros como psicólogos ya traemos las respuestas grabadas de los psicométricos y nada que ver, no va por ahí, no se trata de Eso no funciona. memorización. O sea, no, ojalá fuera así de fácil, pero no. Requiere de muchas otras variables, ¿no? Así es que sí, como parte del equipo de recursos humanos queremos integrar el Assessment Center dentro de la parte de selección o la parte de evaluación, pues de verdad que les va a dar resultados maravillosos y van a poder descubrir muchas cosas que les van a ayudar a mejorar desde la motivación del colaborador, el equipo de trabajo y, por supuesto, el clima laboral, que finalmente es lo que nosotros estamos promoviendo. Todas estas pláticas que compartimos es dar herramientas que permitan a recursos humanos generar ambientes laborales sanos, agradables. Y como candidatos, como colaboradores, pues por supuesto saber que tenemos oportunidades maravillosas y a veces las dejamos pasar. Y las dejamos pasar porque nos ganan los nervios, nos gana el temor y entonces queremos ponernos una máscara que no nos corresponde y dejamos ir la oportunidad. Sí, exactamente. ¿Te ha pasado? Me han contado. Okay. Confirmo que me han contado. Ok, bueno, pero ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo son los pasos de este Assessment Center? Ya dijimos que es una evaluación, ya dijimos que es un ambiente controlado, ya dijimos que es una simulación, ya dijimos que se va a evaluar la conducta, pero bueno, hay un antes, un durante y un después. Antes se debe de definir quiénes son los candidatos viables. Como tú acabas de decir, en el proceso de reclutamiento y selección, ya se aplicaron psicométricos, ya se hicieron entrevistas por competencias, ya tienes una terna y vas a decidir quiénes van a entrar a este proceso. Establecer las competencias viables, eso es súper importante, eso se hace ya con el equipo de recursos humanos, con los psicólogos, definen desde un principio las competencias, obviamente de acuerdo a los lineamientos de la empresa, la cultura de la empresa, misión, visión, valores, etcétera, y ya están establecidas las competencias que se requieren, digamos, institucionales, por decirlo de alguna manera, y aparte las competencias que se requieren para el puesto en específico. Así es, y eso es súper importante, o sea, cuando nosotros hacemos un assessment debemos de tomar en cuenta la competencia para poderla convertir en una conducta observable. Es decir, que cualquier persona que sea convocada para formar parte del equipo de evaluación pueda descartar o afirmar la presencia de ese comportamiento. Entonces, por eso es sumamente valioso tomar en cuenta las competencias relacionadas con la institución y, por supuesto, las relacionadas con el puesto. Exactamente. Y todo eso es el antes. Es el antes, todo lo que se prepara un escenario muy profesional, muy controlado, muy bien medido. No se deja nada al azar, ¿no? Nada. Se prevé todo. Así es. Ok, y bueno, durante pues, ya que estás en el ejercicio, el día de la ejecución del ejercicio, bueno, pues tienes que explicar la dinámica que se va a realizar a los participantes, de qué se trata, por qué están ahí, cuál es el objetivo, qué va a pasar, qué sí se permite, qué no se permite, y se les dice la verdad, se les dice que es un ejercicio donde se van a revisar, registrar, sus comportamientos en cuanto a sus conductas, en cuanto a lo que se está buscando.
eso ayuda a que te digan de qué se trata. Digo, no hay ninguna razón para esconder información, simplemente es un ejercicio de evaluación, ¿no? Así es. Y eso es súper importante, Os, porque en lo personal, la primera vez que participé como candidato en un assessment, Ajá, sí fue impactante el ver que había 4 o 5 personas participando para el mismo puesto. Entonces, desde ahí claro, comienza tu manejo de emociones. exacto. El saber que estás en una competencia y que ahora sí que todos estamos en la misma cancha haciendo nuestra mejor labor para mostrar el talento y quedarte con el puesto. Entonces, esa experiencia es realmente una oportunidad del manejo de la inteligencia emocional, de manejo del estrés y justamente el poderte enfocar. Entonces, como parte de este previo, todos los ejercicios que son seleccionados para evaluar a los candidatos justamente van a permitir que tú te puedas integrar o no integrar a esta parte de evaluación de manera satisfactoria, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí ya comienza la evaluación. ¿Cómo reaccionas cuando ves a los, vamos a llamarle, contrincantes, ¿no? Con quien vas a compartir justamente esta competencia, y es una competencia de talento. Sí, es muy interesante esto que mencionas. Gracias por compartir tu experiencia, porque es un punto importante. ¿Cómo debe de reaccionar el que participa en una evaluación de Assessment Center? Uh Porque -huh, sí, sí es cierto, dices, esta es una competencia, al final se va a quedar nada más uno, y los uh -huh. otros dos, Y o voy a no sé, ser yo. voy a ser yo, todos dicen voy Y a voy a ser ser yo, yo. exactamente, Sí, claro. pero, pero la actitud que debes de tener, eh, porque creo que aquí lo interesante también es que la gente sepa que no hay respuestas correctas, Exacto. ¿no? O sea, se trata Esto de, es súper importante. exacto, no es que traigas tu acordeón o que si de 5 situaciones, preguntas, cuestionarios que te hicieron, respondiste nada más 3 y chin, como que te da el bajón así, hija, no, ya no me voy a quedar, no voy a funcionar, no, ay, o sea, no se trata de eso, no hay No, respuestas correctas. Es eso es simplemente importante. exponerse, darse a conocer, como tú dijiste, me gustó ese término de los 5 minutos de fama. Bueno, que más o menos dura como una hora más o menos o más. Estás en Hay la que televisión, aprovecharlo, hay que exacto, aprovecharlo. cadena nacional, aprovecha, porque ahí te van a ver Así todos, ¿no? es correcto. Entonces, sí es súper importante esta parte de la expectativa con la que te integras a la evaluación, porque desde ahí el analista, perdón, de reclutamiento o el reclutador ya está observando. Claro, Entonces, toda conducta puede ser registrada con base en lo que se desea de encontrar o perfil, confirmar, claro. claro. Mira, ya está acá nuestro diputado, ya vienen las Ay, qué elecciones. padre, señor diputado. Muy bien, Bienvenido, bienvenido, buenas tardes, noches. me gusta. Ayúdame, Moni. Con tu voz dice Claro que tu que voz sí. es increíble, entonces, a Hoy ver. no es de ultratumba, señor Javier Zárate. Pero dice, saber que de una entrevista depende tu ingreso a una empresa ya es un factor de estrés. Por mucha experiencia que tengas, siempre vas a estar en las manos del que evalúa. Correcto, así es. No debemos perder de vista que el personal de RH eh, también son personas con defectos y problemas. Y si además te toca uno que se siente más poderoso que el mismo dueño, pues ya valiste. Gran anécdota, señor Zárate, espero que no le haya pasado a usted esto. El amigo de un Pero amigo. sí, es súper importante saber que en recursos humanos trabajamos con personas y para las personas. Eso es algo que hemos compartido desde que comenzamos esta labor en las redes y con Grupo Pro Bienestar Laboral. Somos personas que trabajamos para las personas y sin lugar a dudas, si tu nerviosismo es mucho y el momento emocional del poderoso que te evalúa es extremadamente grande, pues creo que no es una buena combinación. Así es que hay que estar atentos a ese tipo de situaciones. Dice Zárate también,
Siempre escucho que no hay respuestas correctas, pero en el fondo siempre sabemos que sí existe un modelo que buscan los reclutadores. Claro, por supuesto. Cuando nos referimos a que no hay respuestas correctas, es que finalmente el perfil es con base a una organización que tiene una misión, una visión y que está buscando más bien atraer un talento que se apegue a eso que está buscando para poder conseguir el resultado. Entonces, decimos que no hay correcto o incorrecto porque entonces dices, reprobé, eso lo he escuchado mucho, reprobé las evaluaciones psicométricas. Y no es cierto, las evaluaciones psicométricas no se reprueban. Las evaluaciones psicométricas son rasgos de personalidad que te arrojan un gap en relación al puesto. Y entonces dicen, bueno, si mi gap es del 75, del 80, 85, dependiendo de la empresa, porque también ese gap puede variar de acuerdo a la organización, puedes integrarte al equipo o no. A eso nos referimos con que no hay respuestas correctas e incorrectas. Pero sin Sí. lugar a duda, pues sí hay un listado, un check de conductas, valores, conocimientos que están buscando para que la persona se incorpore a la empresa. Exacto, digo, obviamente si fuera el caso de un examen de conocimientos de tu área, pues probablemente sí existan respuestas correctas, ¿no? Porque es de conocimientos. Pero aquí no se mide solamente conocimientos, se miden muchísimas otras cosas. Entonces, es aplicable lo de no respuestas correctas. Ok, mira, la gente está participando, Moni. Me gusta eso, me gusta mucho. Ahí está, mira. Moni para presidente. Ay, no, porque está muy feo eso de las elecciones. Ahí, de presidente, pues tampoco hay respuestas correctas, pero ahí sí. Óyeme, hablemos de No, otro no, no. tema. Ok. Mira, aquí dice Iraíz, dice, es que si no se hace clic con el reclutador, ya fuiste. Eso sí es traumante. Exacto. No debería, hacer clic, es decir, una situación personal, una percepción personal del reclutador con respecto al candidato, no debería, Es digo. un No, juicio y no no voy a decir deberíamos que de no, emitir juicios. no voy a decir que no cede, pero no debería. Teóricamente se supone que el reclutador va a ver a la persona y lo va a ubicar dentro de la empresa, dentro de una cultura, dentro de una forma de trabajar y con base a eso y los psicométricos y toda la metodología va a decidir si es viable o no, pero no así porque, ay, esto me cayó bien porque le va a la América, no debería, Pero sí ¿no? pasa, Iraís, Pero sí tienes pasa, razón. Sí, lamentablemente sí sí pasa. sucede. Uh-huh. Y creo que también como candidatos lo sentimos. Eso es algo que Uh-huh. finalmente no tiene tal vez una explicación científica, Uh-huh. pero todos en algún momento decimos, no, no me fue bien, no hice Ajá. clic, ¿no? Y sí sucede, sí pasa, pero finalmente lo que buscamos es que no sea solo el clic, sino sea la objetividad la que determine si ocupas o no un puesto con base a lo que se requiere en la organización. Porque también sí es cierto, puede pasar de este lado cuando yo voy a buscar trabajo y me recibe el de reclutamiento o la de reclutamiento y no hago, yo como candidato no hago clic con ella, así como que ay, no me gustó, no me cayó bien, no me sentía a gusto. Yo Hasta sí, parece que reviviste una situación. mi expresión, mi comunicación no Ay, verbal tu dijo comunicación no demasiado. verbal no fue ejemplificada nada No me más. preguntes por nombres que pasaron por mi mente. Eso también puede suceder. Y pues ahí también se vale que diga el candidato, gracias, ¿no? Gracias pues, por el tiempo prestado, por la atención prestada, pero no es lo que yo estaba buscando, ¿no? Digo, Así es. adelante. Mira, aquí Me dice Yola. parece que había uno antes de Iraíz. Ay, perdón. Dice, lo interesante sería conocer de qué forma podemos comportarnos ante una situación. Ok. Sé tú Y misma. Uh-huh. Sé tú misma, o sea, no se trata de apantallar, de ser más, de ser menos. Simplemente es lo más natural.
muéstrate tal como Vende eres. el talento. Vende tu talento. Así Laboral, es. laboral. Metsi dice, si los de RH estamos entre la espada y la pared porque tenemos que ver por la gente, sí, pero de igual forma debemos de ver por la empresa. Nosotros somos el punto medio entre la empresa y los colaboradores. Híjole, sí, Así es. definitivamente es una situación que eh, difícil, ¿eh? Difícil. Estar en medio no es fácil. Nada, nada, nada fácil. Y eso me lleva a pensar, Os, que cuando estamos en esta parte del reclutamiento, pues también haces o permites que se manifiesten situaciones que son personales, donde justamente dices, ay, necesita el trabajo, o sea, sí tiene ganas, sí, pero híjole, le faltó esto. Y si no lo tiene, no me la voy a acabar con mi jefe, ¿no? Entonces, tiene razón, Yola, están entre la espada y la pared, porque a veces pueden hacer este clic humano con el candidato, pero laboralmente, pues no cumple con lo que están buscando. Sí, Y ahí es a donde ellos tienen que tomar una decisión. Por eso decimos, no es fácil ser de recursos humanos. También estamos en situaciones muy complicadas y por eso es que insistimos en incluir dentro de las evaluaciones herramientas que sean objetivas y donde puedas observar y evaluar lo que estás esperando del candidato. hay que hacer un programa de lo que callamos los de recursos humanos. Oye, sí, me encantaría. Tengo mucho que Y, contar. sí, y además podemos invitar pues a colegas, ¿no? Que la han pasado también. Mira, Iraí, yo creo que fue al mismo lugar donde fui yo que le hice así hace rato. Mira, cómo capotear al todopoderoso que te entrevista. Pues no es capotear, es simplemente pues, dejarlo a él que haga lo que tiene que hacer y tú lo que te toca te corresponde y como que no engancharse en eso, ¿no, Moni? Es importante. Prestar más atención en lo que te está preguntando y no en cómo te lo está preguntando. Ándale, Porque exacto. una vez que tú te enganchas en el cómo, ya perdiste por completo el control de la entrevista. Uh-huh. ¿Por qué? Porque comienza a manifestarse el enojo, comienza a manifestarse la incomodidad y entonces ya no te concentras en la entrevista, sino en la actitud del reclutador. Y entonces ahí ya perdiste por completo pues la posibilidad de salir exitoso de esa entrevista. Sí. No puedes controlar el comportamiento del otro, pero sí Uh-huh. puedes enfocarte en lo que él te está pidiendo que respondas. Así es que Exactamente. céntrate en el qué te pregunta y no en el cómo te pregunta. Eso creo que te puede ayudar mucho en una situación de evaluación. Excelente, chavos. Espero que lo hayan anotado. Me parece un excelente consejo. A ver, nuestro diputado, ¿qué dice, Moni? Le gusta escuchar tu voz. Ay, ok. Me tocó hace mucho ser gerente distrital de una gran empresa y lamentablemente escuchaba en las juntas de dirección que se buscaba un perfil y a la hora de que la gente de RH salía a reclutar, se veían muy selectivas al grado de discriminar a gente que sí cumplía con el perfil, pero por su aspecto físico o color de piel no los contrataban. Así Sí, es, también eso es real. puede pasar, sí es correcto. Pero fíjate que esto me lleva a la NOM 025, Moni, que Uh-huh. justamente habla de esta parte de no discriminar y está muy enfocada a recursos humanos, justamente, porque nosotros somos los primeros que recibimos a la gente. Entonces habla de igualdad, habla de no discriminación. Entonces tenemos las herramientas, tenemos la legislación, tenemos muchos elementos para poder hacerlo de manera correcta. Obviamente también depende que estemos capacitados, que tengamos la actitud para poder Uh-huh. llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué más te Así dice? es, y esta parte es súper importante, Os, porque estamos en un momento social de integrar a las personas al ambiente laboral, no por sexo, no por raza, no por preferencia sexual, sino por las cualidades y el talento que tiene para aportar a la organización. Y hay muchas empresas, en la última que estuve, realmente ahí me quedé muy sorprendida porque ha sido el único lugar en el que he visto que contratan personas
con cabello de color, por ejemplo, ¿no? Verde, amarillo, azul, o sea, no fue una limitante esta personalidad de los chicos y es sumamente agradable sumar al equipo gente talentosa sin tomar en cuenta la apariencia física y que son grandes personas, grandes colaboradores, muy comprometidos y que te dan resultados muy, muy buenos. Entonces, estamos en la transformación y recursos humanos debe de propiciar este cambio favorable. ¿Qué más te dice el diputado, Moni? No es mala onda, pero recuerdo que una vez fui a 6 entrevistas con diferentes personas de la empresa a la que iba a entrar y me pusieron como 10 diferentes exámenes y cuando ya pasé todo y me explicaron su sueldo y prestaciones, me dio risa porque querían un Superman y le pagaban como si fuera el Chapulín Colorado. También llega a pasar. Por eso hay que preguntar luego, Desde un eh, principio. Uh-huh. cuál es el sueldo. Así no pierde el tiempo ni el reclutador, ni Exacto, también. nosotros tampoco. Uno de los dos, sí, sí, sí. Son temas que se tienen que ver desde el filtro. Bueno, debería de verse incluso desde El que se hace primer filtro, el ¿no? La llamada reclutamiento, pero la telefónica. llamada telefónica, para eso son, el primer filtro. Muy bien, muy bien, muy bien. Y no acabo con mis historias. La podemos invitar, ¿no? Sí, También. claro. Uh-huh. Dice Zárate, este es un tema para una transmisión. A mí me gustaría saber cuáles son las estrategias nuevas que utilizan los de RH en otros países. Tal vez ya nos quedamos estancados. No la llevamos, señor Zárate, para preparar el tema y decir qué tan avanzados o atrasados estamos en relación a recursos humanos. Que de alguna manera, Moni, bueno, no lo podemos negar, si estamos atrasados en todo, en muchísimas cosas, pues, eh, no solamente en recursos humanos, pero creo que parte del sentido de estas pláticas que tenemos, Moni, es como que ir actualizando, hablar de las tendencias, hablar de lo que está sucediendo en el otro continente y cómo está aplicando acá parece que del viejo continente al nuevo continente. También es parte como que de la intención, ¿no? Oye, sí, pero hay que comparar manzanas con manzanas. O sea, si Sí, tú sí, me vas sí. a comparar, pues peras con manzanas, pues ya desde ahí estamos en desventaja, Sí, claro, ¿no? porque efectivamente la cultura es totalmente diferente. Totalmente distinta, claro. Dice Iraís, me encanta. Deja tú el programa, hagan un libro y ganarían más. Hoy lo he pensado, Iraís. Fíjate que lo he pensado. Sí, 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 fíjate que sí, estará bien. Pero desgraciadamente las empresas no le dan la importancia debida al área de recursos humanos y de igual forma no invierten. Totalmente de acuerdo. Ven por qué sí tenemos que hacer un programa de lo que sufrimos los de RH. Ok, bueno, pues vamos a continuar porque ya nos está ganando el tiempo. Así Ujú. es. Vámonos rapidito. Fíjate que cuando ya estás en el ejercicio de Assessment Center, en el durante, pues te puedes llevar 1 hora, 2 horas, dependiendo cómo se estructuró el programa, pero es importante un cierre, es un importante cierre donde se debe de hablar de los alcances, de los logros y de lo que sigue. ¿Qué va a pasar Así después es. de, no? Ahí es cuando los candidatos terminan así todos noqueados, así de, ya no sabe uno qué onda y qué sigue, ¿no? Que Así que cuándo es el próximo round, ¿no? viene la pregunta que decía el señor Zárate, ¿reprobé o pasé? Que alguien me explique. ¿Y cuánto pagan, no? ¿Y cuánto pagan? Claro. Sí, la Después verdad de, es que es súper importante esto, sí, el dar después de analizar los resultados, de hacer tu ranking, de ver el informe, dar una retroalimentación. exacto, Siempre es después, súper importante dar una retroalimentación a los candidatos. Es muy desagradable que nos digan, nosotros te hablamos y sí, nunca te hablan. Te quedas como la viejita de la canción del muelle de San Blas, ¿no? Esperando y nunca llega la llamada. Entonces, recursos humanos debe de tomar el control en el seguimiento y dar una retroalimentación. Eso es súper importante y la gente lo agradece.
Siempre es importante saber qué fue lo que pasó, cuál fue el resultado, en qué quedaste. Hablamos del gap, ¿no? De grado de adaptación al puesto. ¿En qué nivel te quedaste o qué te hizo falta para llegar, ¿no? Ok, bueno, cuando se estructura una evaluación de Assessment Center, se hacen ejercicios situacionales y actualmente ya está, hay como un catálogo de este tipo de situaciones para poder implementarlos. Le llaman juegos de negocios, discusión en grupos, redacción de informes, competencias, dependiendo siempre de lo que se quiere lograr, lo que se quiere medir, el puesto, el nivel, etcétera. Son diferentes variables que se tienen que tomar en cuenta para poder diseñar cómo se vaya a llevar a cabo, cómo se va a seleccionar el ejercicio que se va a trabajar. ¿Cuáles son los roles que te vienen en un assessment center? Pues es un moderador, que es el que lleva, es la voz cantante, como decimos, ¿no? Que Así lleva es. la reunión todo el tiempo. Hay observadores. Estos observadores van a estar registrando las conductas de acuerdo a lo estructurado y con un formato ya previamente establecido, de una manera Así es. numérica, sencilla también, de comprensión, van a ir registrando. Ellos ya tienen estrategia de qué es lo que tienen que observar, que sí, que no le tienen que poner atención, ¿no? Hay apoyos, sí, siempre hay apoyos para la logística, sobre todo, de gente que te está apoyando, y obviamente, pues los evaluados, ¿no? Las personas que van a participar. ¿Cuáles son los principales errores que se llegan a cometer durante un assessment center? Bueno, pues a veces no se estructura bien y se mete demasiados candidatos. A veces, no sé si te pasó, Moni, que la situación de, pues es que llévate a Sutanito y llévate a no sé quién, y los meten como si fuera concurso, no sé, para ganar un auto, no sé. O sea, no. Hay una metodología, hay un sentido, hay un propósito, y no es nada más llenar por llenar, ¿no? Así es, porque tus candidatos tienen que estar también en función de tus observadores. Eso es súper importante. Si no eres assessment, pues no cumple con el objetivo que estás esperando, evaluar las conductas. Entonces, si no tienes los suficientes observadores, no incrementes el número de candidatos a evaluar. Así es. O no metas de más, ¿no? Efectivamente. También, bueno, también hablando de experiencias, también a veces de repente es así de, bueno, pues que también evalúa a tal persona, oye, pero no tiene psicométricos, no tiene entrevista, no importa, métela. No, o sea, pues ya va en desventaja, ya va a la mitad. Es como si estuvieras observando algo y te tapan un ojo, pues ya no ves una parte, ¿no? Así es. Falta de preparación de los que ejecutan los roles, sí, definitivamente se requiere de una capacitación para los que aplican el Assessment Center. Y las calificaciones sesgadas, cuando ya hay un destapado, un candidato preferente, eso es horrible, ¿eh? Eso, digo, no, No es totalmente permisible. en desacuerdo, ajá. No debería suceder porque entonces perdemos el tiempo todos. Y es una Y falta de respeto. la credibilidad en los procesos de recursos humanos. Exactamente. Entonces, estamos dando un paso, pero con esta situación de destapar al candidato, pues ya, elimina por completo todo, anula todo esfuerzo hecho. Así es. Y bueno, entonces como candidato, como decías, Moni, si te toca ser participante, candidato de un Assessment Center, enfócate en tu talento, demuestra, Así sal es. al estrellato, tienes las cámaras y te están proyectando a 5 nivel minutos de nacional, fama. tus 5 minutos de 5. fama, nada más 5, hazlo bien. Así Y es. si eres observador, pues identifica el talento, las conductas observables de acuerdo a lo establecido, integra al hacer, el conocer y el ser. Esto es bien importante, Moni. Integrar el hacer, conocer y el ser, verlo estructuralmente, verlo integralmente y separar a la persona del desempeño que está teniendo, ¿no? Y cero prejuicios, cero prejuicios, ¿no? Así Terminamos, es. Moni. Terminamos este tema. Pues un tema muy, muy padre. La verdad es que la evaluación del Assessment Center o esta metodología es muy valiosa y te puede dar oro molido.
de verdad, para conductas identificadas como talento y conductas donde dices, wow, creo que tenemos que hacer un ajuste aquí, porque ya me di cuenta por qué no funcionan las cosas en determinado equipo de trabajo. Entonces, es muy importante esta labor que hacemos como recursos humanos y justamente como dice Rosalba, hacemos milagros y tratamos de ayudar a los buenos candidatos y hacer crecer las empresas por el valor agregado. Entonces, ese es el enfoque que recursos humanos debemos tener. El mostrar por qué es un buen candidato, no a través de me cayó bien, sino del talento, la experiencia que puede aportar a la organización. Hoy hay mucha gente como nosotros, de casi llegando al quinto piso, donde justamente dices, y ahora, ¿dónde, no? ¿Dónde puedo ayudar, contribuir? Y hay gente muy joven, también talentosa, donde puedes hacer esa combinación maravillosa de experiencia con nuevas ideologías. Entonces, buscamos justamente que las herramientas de recursos humanos te permitan ver el talento de las personas, no solamente el poder definir si es hombre o mujer y de determinada edad o con determinada experiencia en la labor, sino ir más allá. Y esta integración del ser me parece una frase extraordinaria porque durante mucho tiempo evaluamos si sabe, evaluamos si puede hacerlo, pero dejamos de lado la calidad humana. Y hoy las empresas necesitan de las personas para que justamente el ambiente laboral sea más sano, el compañerismo, el liderazgo positivo se haga presente en el día a día. Y esto que dice Rosalba, si hacemos milagros, bueno, pues si hacemos milagros ya que nos pongan nuestra veladora. Ya, de plano. No la merecemos. Mira lo que pregunta Iraís, me parece interesante. ¿Y es válido que si recursos humanos no da esta retroalimentación, la solicitemos? Muy buena pregunta, Iraís. Muy bien. Palomita para Iraís. Estrellita. Sí, por supuesto, es válido, claro que la debes de solicitar. No hay una legislación que le obligue, ¿verdad? Pero moralmente es lo mínimo que tienes que hacer, de verdad. ¿Sabes también qué pasa, Moni? En los procesos internos, digo, no, hablando aparte de los de selección, en los procesos de crecimiento internos que se usa el assessment, pues ves al chico, a los chicos diario que participaron y te preguntan, oye, es que no me han dado mis resultados, oye, es que ya vi que ya quedó, oye, es horrible, eso es horrible. No debe de ser, no debe de pasar. Sí la tienes que solicitar, por supuesto que estás en todo tu derecho, ¿no? Sí, finalmente la puedes pedir y también de parte del reclutador puede decirte que no lo tiene permitido por las mismas políticas de la empresa y también es respetable. Aquí el punto es que no te quedes con la idea de qué hubiera pasado si la pido, qué tal que la pido y sí me da la retro. Entonces siempre he dicho, mejor hacerlo, intentar este contacto, ¿no? Hacer el contacto, solicitar lo que quieres y vas a obtener una respuesta. Y tu respuesta puede ser sí, te doy la retroalimentación o no, no puedo hacerlo. Y si no puede hacerlo, pues entonces se agradece de la misma forma. Así es, y cierras el ciclo. Como decimos siempre, el no ya lo tienes, pues ve por el sí. Así es. Moni, pues estamos llegando al final.